Una interfaz consiste en la especificación de métodos abstractos sin especificar el comportamiento de los mismos. Esto permite que las clases que lo implementen utilicen métodos con nombres iguales. El comportamiento de los métodos de las interfaces debe realizarse en las clases que lo implementan. Esto quiere decir que en las clases se detallan los bloques de sentencias para cada método que se encuentra en la interfase. Todos los métodos que se encuentran en una interfase son públicos. Una interfaz no puede contener métodos privados o protegidos, y tampoco definen constructores. Mientras que en una clase se hereda, una interfaz implementa. En este caso nos basaremos en el ejemplo de la interfase pila codificado en lenguaje Java. En el siguiente diagrama UML podemos apreciar la interfaz pila y los métodos abstractos. Esto nos servirá para luego implementar las clases de pila estática y de pila dinámica. La implementación de una interfaz nos permite solucionar los problemas de codificación de clases de Java para los que son los modelos de clase que utilicen herencia múltiple. Como podemos ver en el diagrama, se aprecian los métodos típicos de una estructura pila: apilar, desapilar, si es vacía, y métodos opcionales para vaciar la estructura pila y para ver el tope de la misma. La letra T, que aparece en apilar, desapilar y ver cima, hace referencia al uso de un tipo de dato genérico. Es conocido en Java como generics. Un tipo genérico o generics permite parametrizar el tipo de dato que se manejará bajo nuestra clase. Esto quiere decir que al momento que nosotros hagamos uso de la pila, le asignaremos el tipo de dato que nos convenga. Para el caso del ejemplo de la pila, la misma podría ser de un tipo entero, double, float, string, o de algún tipo persona, o tipo electrodoméstico, o de cualquier otro tipo que nos convenga. Ahora vamos a abrir nuestro IDE. En nuestro caso utilizaremos Eclipse y crearemos un proyecto que lo llamaremos en esta oportunidad tpila. Ya tenemos nuestro proyecto y procedemos a crear un paquete. Recordemos que los nombres de los paquetes siempre van en minúscula. Lo llamaremos también tpila. Por último, creamos la interfase. Fíjense que interfase lo van a encontrar debajo de lo que es clase en Eclipse. Y como toda clase, una interfase también va a tener el nombre con su primera letra en mayúscula. En este caso lo llamaremos pila. Ya nos encontramos listos para escribir nuestro código. Podemos observar que, a diferencia de las clases, utilizamos la palabra reservada interface en lugar de class. Como ya adelantamos anteriormente, estaríamos utilizando tipos de datos genéricos. En nuestro código debemos escribir entre mayor y menor la letra T mayúscula. De esta manera podemos empezar a codificar los métodos abstractos en nuestra interfase teniendo a mano el diagrama UML. Continuamos ahora con el diagrama UML donde modelamos la clase pila estática que contiene sus atributos y métodos. En este caso los métodos coinciden con la interfaz pila. En la clase nos vemos obligados a implementar todos los métodos de la interfase. Además, la clase pila estática podría tener otros métodos propios de la clase. La flecha punteada podemos leerla como implements. Por lo tanto, leemos el diagrama como pila estática, implements, interface, pila. Volvemos a nuestro IDE,
donde ya tenemos implementada nuestra interfase pila y procedemos a crear nuestra clase pila estática. En Eclipse vamos a File, New Class y llamaremos a nuestra clase pila estática. Empezamos a codificar la clase pila estática haciendo uso de generics, al igual como hicimos en la interfase pila. Utilizaremos la palabra reservada implements para justamente implementar la interfase pila. En esta instancia, Eclipse nos arroja un error. Si vemos el detalle del mismo, nos dice que nos está faltando implementar el detalle de los métodos de la interfase pila, y este error va a desaparecer cuando tengamos implementados justamente los métodos faltantes. Con el UML a la vista empezaremos a escribir nuestra clase. Dijimos entonces que tenemos un atributo pila con modificador de acceso privado. Esto nos sirve para asegurar el principio de encapsulamiento. La pila es un vector del tipo genérico que apuntaremos a null en un principio. Codificamos el atributo cima, que es del tipo entero. Asumiremos que si la cima es igual a -1, la pila está vacía. Luego continuamos con la codificación de los distintos métodos de la clase, incluyendo el constructor. Para el constructor vamos a definir una constante que contenga el tamaño por defecto. Y así continuamos con los métodos faltantes. Creamos el método vacía, que nos va a devolver la comparación de cima igual -1. El método vaciar, que simplemente iguala a -1 la cima. El método desapilar nos va a devolver el último elemento y decrementa -1 a la cima. Aquí nos falta la protección por vacío. El método vercima nos devuelve el último elemento en caso de no estar vacía y si no null. Y para el método apilar crearemos un método privado de la clase que duplique el tamaño de la pila en caso de que no disponga de espacio suficiente para apilar un elemento más. Por último, haremos una prueba de implementación en nuestro main. Creamos en una pila de números enteros y probamos el funcionamiento. Les queda como tarea hacer lo mismo para otro tipo de dato, como por ejemplo string. Revisamos nuestra salida en la consola y podemos corroborar el funcionamiento normal de la pila para enteros. Eso es todo. Muchas gracias.